En el día de hoy estaremos hablando de cómo interpretar un pasaje de la Biblia correctamente. Así que quédate hasta el final del video que te estaré mostrando o te estaré diciendo una herramienta que utilizo que yo sé que va a ser de gran, pero de gran ayuda para ti que te gusta estudiar la palabra de Dios. Así que no te muevas de ahí y mira este video hasta el final. Lo primero que debes de hacer cuando empiezas a leer las escrituras es entrar en oración. ¿Para qué? Para que el mismo Dios a través de su Espíritu Santo te muestre realmente qué es lo que Él quiere que tú entiendas de esa palabra. Porque debemos recordar que para el hombre natural estas palabras son locura, pero aquellos que vivimos en el Espíritu de Dios, para nosotros es edificante. Entonces es importante la oración antes de nosotros leer la palabra de Dios. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos quién escribe y para quién escribe el autor del pasaje. ¿Por qué? Porque un texto sin contexto es un pretexto, decía un profesor mío de teología. Entonces, es importante quién escribe esto. Y le voy a dar un ejemplo bastante breve. En Mateo hay una historia que todos conocemos. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Y aquí habla sobre que Jesús anda sobre el mar. Pero miren, Mateo trata, por ejemplo, el verso 31, el verso 30 en adelante. No, el verso 30 no, sería desde el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, este incidente que pasó aquí con Pedro, si vamos por ejemplo a Marcos, en su capítulo 6, verso 45, Marcos no registra este evento, pero tampoco Juan, en Juan capítulo 6, verso 15 en adelante. Y usted dirá, ¿será una contradicción entre ellos? Para nada. Se entiende que Marcos fue uno de los primeros evangelios escritos. ¿Y qué pasa? Que Marcos era discípulo ¿de quién? De Pedro. Entonces, Marcos, si leemos Marcos completamente, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos incidentes que involucraban al apóstol Pedro, él no le daba tanto calor. ¿Por qué? Porque él cuidaba mucho la imagen de Pedro. Obviamente, porque era su discípulo. Sin embargo, la historia principal, el rompecabezas principal, estaba ahí. O sea, la historia, el hecho de que esa parte no estaba, no cambiaba la historia. La historia principal estaba ahí. Es decir, estaba bien contada por Marcos. Pero Mateo, que era dirigido, ¿verdad? ¿Para quién era? Generalmente era para los judíos, mostrando a Jesús como el Mesías. Y este incidente con el apóstol Pedro deja mucho que decir, ¿verdad? La fe siendo probada, los vientos, las dificultades, muchas enseñanzas también que nos deja Mateo, que va dirigido principalmente al pueblo judío. Entonces, cuando leemos Mateo, ya sabemos quién lo escribió, que fue Mateo. Incluso se dice que hay un Mateo en hebreo. ¿Por qué? Porque Mateo fue escrito principalmente para el pueblo judío. Ya Marcos y Juan, ya a un término mucho más general. Entonces es importante cuando leemos un pasaje de las Escrituras saber quién lo escribe y para quién lo escribe. También otro dato importante que debemos conocer es su contexto histórico del momento. Eso es importantísimo, conocer el contexto histórico del momento que se estaba viviendo ahí. Por ejemplo, en Mateo cuando registra, o en Lucas cuando registra el censo, los movimientos que se realizan, las ubicaciones donde están, y tú comparas eso con la historia y ves la realidad. Por eso los evangelios, cuando los llevamos a la parte histórica, vemos también su veracidad. Entonces,
debemos conocer ese contexto histórico para saber también si ese pasaje realmente es aplicable hoy en día y por qué se estaba diciendo. Por ejemplo, ustedes recuerdan o ustedes saben que en esos tiempos se le daba mucha validez al hombre y se menciona mucho el hombre, por ejemplo, en algún tipo de pasaje, y hay que conocer ese contexto histórico del momento en el que el hombre era prácticamente al que se le daba mucho mayor atención y mucho mayor validez. Entonces es importante conocer eso. Otro punto que debemos conocer es cómo se escribe el libro, cómo se escribe, en qué idioma lo hace. Por ejemplo, a veces las traducciones tienen algunos que otros errores, por eso es importante ir directamente a la fuente. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, sabemos que fue escrito en griego. Bueno, ya cuando tú quieres profundizar en el estudio, eso no es tan necesario, pero si quieres profundizar aún más, es bueno conocer parte del griego para tú saber el idioma original. Sin embargo, hay herramientas que es la que te voy a mencionar al final, así que quédate hasta el final del video, donde te estaré mostrando esta herramienta que te va a ayudar no solamente en los textos griegos, sino también en los textos hebreos. Entonces, importantísimo también conocer dónde se escribió el libro, en qué contexto se escribió, dónde fue que se escribió este libro, cuál era la situación que se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que se escribieron ahí, la enseñanza que tiene para nosotros puede ser una enseñanza tipo histórica o una enseñanza para nuestra vida. Por eso es que debemos saber si es aplicable en la actualidad lo que yo estoy leyendo. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a predicar, entonces pueda utilizar estos textos hoy en día. Y realmente muchas de las escrituras, muchas de ellas la podemos utilizar hoy en día porque se está viviendo muchas cosas de lo que la Biblia ha mencionado. Entonces, ya como llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, que es la parte final, una herramienta bastante, pero bastante importante para un cristiano que la puedes descargar en tu laptop o en tu computadora de mesa, es la herramienta Sword. Se la voy a dejar ahí en la descripción del video. Sword es una herramienta gratuita, Sword de espada. Es una herramienta gratuita donde tú puedes ver diferentes traducciones de la Biblia y no solamente eso, sino que también tú puedes comparar el Strong, dígase en hebreo o también en griego de cada palabra. Entonces así tú puedes ver el idioma original y puedes también tener una interpretación mucho mejor de la palabra de Dios. Ojo, esto es un conocimiento general. Sin embargo, la enseñanza espiritual la obtenemos cuando nos humillamos verdaderamente delante de Dios y el Espíritu Santo es quien nos muestra o nos deja saber que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos, hay muchos eruditos que conocen la Biblia, pero realmente no la aplican. Así que si te gustó este video, por favor compártelo con un amigo, compártelo en tus redes sociales, a través de WhatsApp también, que es importante, para que puedan venir al canal, suscribirse, activar las notificaciones, que es bastante importante. Y por supuesto te dejo este video que está aquí, miren, en el medio ahí. Te voy a dejar este video para que sigan disfrutando de este canal. Nos vemos en la próxima. Dios continúe bendiciéndote.